Hello, this is Caribbean Breeze Radio. The vibes will come straight from the island heart. Me the Annie Dufis Lopez. I am the from beautiful Providence Island. Me the invite you to feel the breeze, hear the story them, and check the vibe from the Caribbean. Hola, esto es Caribbean Breeze Radio, la voz que viene directo del corazón de nuestra isla. Yo soy Anilito Fis López y desde la hermosa isla de Providencia te invito a sentir la brisa, escuchar nuestras historias y contagiarte de las vibraciones del Caribe. Today we're going to talk about what day will change your life and make what history. When the hurricane Iota passed through Providence the 16th of November from 2020, what day was stay deep down in the memory and we heart. Hoy vamos a hablar sobre un día que cambió nuestras vidas y marcó nuestra historia, cuando el huracán Iota pasó por Providencia el 16 de noviembre de 2020. Un día que quedó profundamente grabado en nuestra memoria y nuestros corazones. The Migola Caribbean Sea, surrounded by turquoise water and green mountains, stand up one little rock, Providence, a small island where the boathouse tells story. The breeze smell like coconut and salt, and the people in talk a language will keep up centrals and history. En medio del mar Caribe, rodeada de aguas turquesas y montañas verdes, se alza una pequeña roca, Providencia. Una isla pequeña donde las casas de madera cuentan historias, donde la brisa huele a coco y sal, y donde la gente habla un idioma que guarda siglos de historia, el criol. But one night that peace changed forever was November 16th of 2020, when Hurricane Iota, the most powerful in the history and country, mashed up the island with all in strength. The just first moment, they blow more than 250 kilometers by hour. In turn, all the beauty in destruction. Pero una noche, esa paz cambió para siempre. Era el 16 de noviembre de 2020, cuando el huracán Iota, el más poderoso en la historia del país, arrasó la isla con toda su fuerza. En tan solo unas horas, los vientos, que soplaban a más de 250 kilómetros por hora, convirtieron toda la belleza en destrucción. The night was dark, the wind that cried, and we heart were full afraid. But even the wall they drop and the sea they get rough, people from Providence stay strong, because here so the spirit no broke and we only build up again. After the hurricane done, come the silence, the island full of high water, and the boys them start to talk about what happened. Everybody in Providence start talk about what happened and got their own story, but all our heart beat the same way. Today we're going to hear some voice. We talk in a Creole and in a Spanish. And in a hope, the boys will remember we the CCC can beat we hard, but we can't take with memory nor with spirit we strong. Everybody on this island got their own story about Iota, but all of we share one heart and the strength to stand up again. So make we hear some story about them. La noche fue oscura, el viento lloraba y nuestros corazones estaban llenos de miedo. Pero incluso cuando las paredes cayeron y el mar rugió con furia, la gente de Providencia se mantuvo firme, porque aquí el espíritu no se rompe, solo se reconstruye. Hoy escucharemos esas voces, voces que hablan en criol, en español y en esperanza. Voces que nos recuerdan que el mar puede golpearnos fuerte, pero no puede llevarse nuestra memoria ni nuestro espíritu fuerte. El habitante de la isla tiene su historia sobre Iota, pero todos compartimos la misma fuerza para levantarnos nuevamente. Así que escuchemos alguna de esas historias. We start with a brave woman. We face the hurricane with our family. We hold on with fear and faith. Miss Naibe, tell me your story. Comenzamos con una mujer valiente que enfrentó el huracán junto a su familia, aferrándose al miedo y a la fe al mismo tiempo. Señora Nayibe, cuéntenos su historia. Bueno, durante el aviso de que se acercaba o de que venía un huracán, en esos primeros días de noviembre, pues inicialmente no estuve tan alerta
Inicialmente pensamos en ver películas, pensamos que pues iba a transcurrir una brisa fuerte, por lo que muchas veces siempre hemos tenido avisos de que vendría un huracán o cosas así en años diferentes, pero pues nunca habíamos visto alguno tan fuerte, entonces de pronto no estábamos conscientes en el momento de la magnitud. Al transcurrir de la noche, al pasar de las horas, pues no sé, tipo 12 o un poquito más, ya empezamos a sentirlo acá en nuestro sector. Nosotros empezamos a orar en un cuarto. Mientras orábamos ahí, yo me di cuenta que el cielo raso se estaba moviendo, pues del susto, porque era mi primera vez que vivía la experiencia de un huracán, pues yo pegué un grito, les dije que corriéramos, entonces empezamos a buscar como refugio dentro de la casa, terminando todos como en un corredizo que tenían mis padres en medio de unas habitaciones. Ahí pasamos toda la noche, nos mojábamos de pies a cabeza, el agua se filtró en la casa de mis padres, entonces teníamos el agua más o menos como casi cerca de las rodillas, para no exagerar, un poquito más arriba de los tobillos. El agua nos caía del techo, había un cielo raso, que era lo único que nos estaba cubriendo en ese momento y era lo que no se había volado, entonces, pero igualmente el agua nos caía. Ahí pasamos toda la noche entre alabanzas, entre oraciones, pendiente del uno del otro. Aquí en mi casa pasamos 3 noches en que dormíamos algunos en sillas. Gracias a Dios quedaron las camas. Las personas adultas pudieron disfrutar de dormir en las camas. En mi caso, dormí en silla esos días. Pues es igual, salíamos en las mañanas a estar pendientes de los otros. Agradeciéndole a Dios igual porque nos dejó con vida, tuvo misericordia de nosotros y pudimos sobrevivir a esa magnitud de desastre. Story like for Miss Naibe, who remember while she even was in the darkness night, faith can be the strongest shelter. Historias como la de la señora Nayibe nos recuerdan que incluso en la noche más oscura, la fe puede ser el refugio más fuerte. After the storm done pass, the brave heart then come. So make we hear Walwyn Brown, most called of Palio. Después de que la tormenta pasó, llegaron los corazones valientes. Escuchemos a Walwyn Brown, más conocido como Palillo. Buenos días, mi nombre es Walwyn Brown de la isla de Providencia, tengo 58 años de edad, he vivido aquí toda mi vida. Mi experiencia en el huracán Iota fue diferente a los otros huracanes que pasé, ya que la experiencia en 3 huracanes, el primero en el 1988 que se llamó Iota, de categoría 2, el segundo en el 2005, el nombre Beta de categoría 1, pero este Iota fue el huracán más intenso, de mayor magnitud en todo el Caribe, una categoría 5, con vientos superiores a 250 kilómetros por hora. La experiencia fue muy desagradable porque estuvimos amenazados todo el tiempo por ese viento, y ya siendo como la 1 de la mañana cuando empezó el momento de mayor intensidad, todas las casas cayeron. El 98% de las viviendas en la isla de Providencia quedaron en el piso. Luego de esto, al día siguiente, toda la comunidad sin un techo, y durante el huracán hubo momentos donde muchas personas pensaron que se iban, que tenían lo peor. En mi casa estuvimos 17 personas albergados, refugiados, en una sola habitación, porque el resto de la casa, todas las ventanas y el techo y demás estaban ya destruidos. So then me advise motivate we to move on. They remember say we the island spirit never stop shine. Hoy, voces como la de él nos inspiran a seguir adelante y nos recuerdan que el espíritu de la isla nunca deja de brillar. For plenty people, Iota changed everything, whole school life, but even inside the struggle, hope start to grow again. This is Sharon Lopez, testimony from the 16th of November for 2020. Para muchas personas, el huracán Iota lo cambió todo, la casa, la escuela, la vida. Pero incluso en medio de la lucha, la esperanza comenzó a crecer de nuevo. Este es el testimonio de Sharon López del 16 de noviembre del 2020. Bueno, el Iota para mí fue un hecho que marcó mi vida.
El día que ese huracán pasó por este territorio, yo pensé que ese iba a ser el día de mi muerte. Yo vivía en un apartamento con mi esposo y yo estaba en embarazo. Tenía como 4 o 5 meses de embarazo. En principio, pues nos preparamos para un huracán de categoría 2, máximo 3, y al final llegó a la máxima escala, destrozó todo, hasta nuestros sueños. Esa noche, mi esposo y yo estábamos pues en nuestra habitación, pues escuchando la lluvia, los vientos, tratando de estar pendiente pues a las noticias en la medida que hubo señal. Luego nos quedamos sin energía, nos quedamos sin comunicación y pues a la expectativa, pero siempre confiados en Dios. A medida que las horas iban pasando, la cosa se iba poniendo peor. La casa se empezó literalmente a desarmar desde la parte de atrás, porque la parte de atrás de ese apartamento da hacia el mar. Entonces primero el cuarto, luego el baño, luego el otro cuarto, hasta que llegó un momento donde nos tuvimos que esconder debajo de los muebles en la sala. Ya llegó al punto de que ni siquiera en la sala estábamos seguros. La puerta de la casa era de vidrio y ya hasta eso se empezó a destruir y mi esposo dice, tenemos que salir de la casa. Pero no podríamos salir por la parte de enfrente porque estaban volando cosas, así que nos tocó salir por una ventana lateral. El apartamento es de 2 pisos, así que nos tocó saltar. Fue horrible porque yo estaba en embarazo, así que tenía miedo de perder a mi bebé, pues con el salto y con el golpe. Pero igual así, era eso o morir aplastado por alguna cosa que estuviera volando. Saltamos, sobrevivimos, logramos socorrernos en una casa que no estaba tan destruida. Y pues hoy, años después, estoy aquí con mi esposo, mi familia, con ese recuerdo tan horrible, pero resiliente, confiada de que Dios fue el que nos salvó y que eso no va a volver a pasar. Sometimes when we lose everything, no means that we have to give up. I mean we start again with more strength. A veces, cuando lo perdemos todo, no significa que debamos rendirnos, significa que debemos empezar de nuevo con más fuerza. Now we are here with Miss Edith Newball's story. What woman will say how the wind take away our house, never take away our hope. Ahora escucharemos la historia de la señora Edith Newball, una mujer que vio cómo el viento se llevaba a su casa, pero no su esperanza. Ese huracán era muy fuerte. Yo me trasladé a la casa de mi hija y porque mi casa era de madera. Me trasladé acá en Pueblo Viejo y resulta que nos quedamos aquí un rato en esta casa, pero después de unas horas mi hija y el esposo como que tenían miedo y nos fuimos donde la casa de la mamá, que era 2 pisos de cemento. Llegamos allá y al rato cuando la lluvia y la brisa comenzó fuerte, comenzó a entrar el agua. Cuando las fuertes lluvias comenzaron y la brisa fuerte, esa casa en la parte de arriba comenzó a entrar el agua, tumbó una ventana y el agua comenzó a bajar en el primer piso. Nosotros nos guardamos en un cuarto y había muchas personas ahí y nos quedamos ahí hasta el amanecer con el agua dentro del cuarto también. Y como a las 7 de la mañana se acabó el huracán y salimos a ver la casa de mi hija y cuando vinimos acá solamente había caído una puerta y un palo de ciruela cayó encima de una ventana. Del resto la casa estaba bien. Y luego pasé allá a la casa de mi mamá porque mi mamá se quedó allá con mi hermano y resulta que el segundo piso de mi tío cayó encima de la casa de mi mamá en la sala, pero y la cocina también se cayó todo el techo y mi mamá la tenían en otra casa que de todos modos entró el agua, pero donde ella estaba en la sala no había agua. Y al día siguiente mi hermano vino y me dijo que mejor traslademos a mi mamá a Barranquilla porque no tenemos dónde dormir. Y el avión de las Fuerzas Armadas estaba llevando a la gente a San Andrés, hasta San Andrés. Nosotros nos fuimos con mi mamá hasta San Andrés y de ahí teníamos que pagar nuestro pasaje y llegamos a Barranquilla donde 2 hermanas. Y allí nos quedamos un buen tiempo. En enero, a final de enero volví a Providencia porque tenía que venir a trabajar. Así la casa no estaba bien, pero dejé a mi mamá con mis hermanas. Word like for Miss Edith.
She always say when everything fall down, unity keep we stand up. Palabras como las de la señora Edith nos demuestran que cuando todo se derrumba, la unión es la que nos mantiene en pie. Every family from Providence got their story. But Kelsey remember when the wind take enough things and bring new things to start again. Cada familia de Providencia tiene su historia sobre el huracán. Kelsey nos recuerda que aunque el viento se llevó muchas cosas, también trajo una nueva fuerza para volver a empezar. Bueno, mi experiencia durante el huracán o antes del huracán fue al momento de que avisaron que iba a venir el huracán ese domingo en la mañana. Mi primera reacción fue comenzar a prepararme. Como ya yo había vivido la experiencia del huracán Beta, entonces en ese entonces vivía con mis padres y como mi mamá se preparó, entonces mi reacción fue inmediata. Yo vi en un huracán, no sé qué categoría iba a ser en ese entonces, pero dije, me tengo que preparar. Comencé a empacar mi ropa, a buscar bolsas negras, a empacar, prácticamente presionando a mi esposo, porque él pues estaba incrédulo de que eso iba a llegar a la isla, pero mujer precavida vale por 1000. Entonces comencé a empacar toda la ropa, empecé a acomodar las cosas. De igual forma comencé a presionar a mi esposo que tapara las ventanas, las puertas de atrás y así. Entonces fuimos y logramos conseguir un pequeño mercado con los víveres no perseveros en ese entonces. Y durante la noche o antes de la noche lo que hice fue preparar a mis hijos. Cada uno tenía sus bolsas, un morral con 4 o 3 mudas de ropa, todo el mundo tenía sus tenis. Yo tenía, mi bebé era pequeño en ese entonces él estaba listo con su bolso, con todo. Kelsey's story teach we say when the wind take away everything, love keep the family they stand up strong. La historia de Kelsey nos enseña que aunque el viento se lleve todo, el amor mantiene a la familia firme y unida. Providence raise up a ride with the strength from the young people in. We want to hear Luisa Lopez Baez. She look on the future with hope. Providencia se levanta cada día con la fuerza de su juventud. Escuchemos la voz de Luisa López, una joven que mira al futuro con esperanza. Bueno, para hacer un pequeño resumen, yo no pasé el huracán con mi familia, sino que la pasé con la familia de mi pareja. Fue un poquito duro porque ese día, el 16 de noviembre, cuando ya iba a llegar el huracán a la isla, pues durante la noche se fue la señal, entonces perdí comunicación con mi familia. Entonces estuve muy preocupada toda la noche. Pues pasamos el huracán en una casa de concreto, entonces no fue tan difícil, por así decirlo, como las demás personas. Aún así tuvimos muchas dificultades esa noche. Me acuerdo que a las 12 de la noche se fue la señal y desde ese momento perdí comunicación con mi mamá y me puse a llorar porque ya no sabía qué iba a pasar, porque nos habían dicho que el huracán iba a ser hasta categoría 1, luego hasta categoría 3, pero de la nada, a las 12 de la noche, cuando entró fuerte, nos dijeron que sálvese quien pueda. Entonces me acuerdo que en el cuarto con mi pareja estábamos durmiendo, tratando de dormir con estas fuertes brisas, y de la nada escucho ruido en la cocina. Cuando salí a ver, era mi suegra quien estaba limpiando la cocina porque el agua se estaba entrando. Entonces me acuerdo que cuando salí escuchamos a los vecinos que estaban corriendo porque su casa se había derrumbado completamente. Entonces cuando se derrumbó se fueron a la casa del vecino, de la casa del vecino corrieron a nuestra casa y ahí los recibimos. Cuando empezamos a sentir, la brisa entró y explotó ventana, puerta-ventana y todo. Entonces todos tuvimos que correr a una sola habitación. Cuando corrimos a esa habitación éramos alrededor de 11 a 15 personas en una sola habitación con el agua hasta las rodillas, que se había subido el nivel del mar. Entonces fue una noche muy desesperante, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué nos iba a prever para el futuro, porque pues pensábamos que hasta ahí íbamos a llegar. Entonces fue una noche de mucha incertidumbre, de mucha tristeza, de mucha nostalgia. Cuando nos levantamos y salimos, que podíamos ver todo, literalmente todo estaba destrozado.
Entonces siento que fue una experiencia muy horrible. Me acuerdo que cuando llegó el día y hubo un poquito de calma, me habían dicho que iba a venir otro huracán y todo el mundo se había dicho como que ya bueno, hasta que llegamos los provincianos, porque ya no queda nada donde escondernos, no había nada para hacer. Her young boy is full with hope. I remember we said the island future safe in a God hand them. Su voz joven nos llena de optimismo y nos recuerda que el futuro de la isla está en buenas manos. Today we're going to hear from Blanca, a woman who lived the hurricane and raised up with hope. She sure we say after the wind pass, can always come back. Ahora escucharemos a Blanca, una mujer que vivió el huracán y se levantó con esperanza. Ella nos muestra que, después de que pasa el viento, la calma siempre regresa. Mi nombre es Blanca Ñubar Dawkins, soy mujer raizal de la isla de Providencia y en este momento les voy a relatar toda la experiencia que se vivió dentro y durante el huracán Iota en la isla de Providencia. Pues nosotros nos organizamos, mi hija y mi persona, con mi mamá, que es una señora de tercera edad de 94 años. Nosotros nos organizamos de la manera en la protección a mi mamá para que no se mojara y para que la tuviéramos consciente y de la situación en el momento. Durante las 7 horas del huracán, pues permanecimos en una habitación todos organizados para protegerla. En el momento que se voló el techo de la casa, pues la preocupación fue más profunda de cómo mantenerla seca para que no se enfriara, porque sabíamos que si ella llegara a mojarse podía fallecer en el momento. El huracán duró 7 horas. 7 horas de preocupación, 7 horas de angustia y desespero, asegurarnos que no nos lesionáramos durante el huracán. Pues sí, hubo pequeños detalles de cual no pudimos controlar. Blanca left one light in the ear. We call Wi-Fi move on, and with faith, with strength, and we love this island. Blanca deja una luz en el aire que nos llama a seguir adelante con fe, con fuerza y con amor por esta isla. Today Providence raised back up again. The school then raised back up in new roof. The house then paint back up the wall again in the bright color. The fisherman then gone back pan the sea. The picnic then run again pan the sand. In Ericana, you hear the language we stand up against the wind. The